esta primer predicación de esta serie de enviados tiene continuidad con lo que habíamos terminado, que es la serie de Real. Entonces Jorge nos ayudó a conectar perfectamente lo que veníamos viendo de la serie de Real con esta nueva serie, y nos estuvo recordando algunos puntos críticos que no debemos de olvidar. Les animo a no olvidarlos durante hoy y las otras dos predicaciones que vienen de la parte de esta serie de enviados. En primer lugar, iglesia, lo que tenemos que recordar es que la iglesia, nosotros, no existimos para nosotros mismos. No nada más fuimos rescatados por Cristo para convertirnos en un club social, ¿no? Donde cantamos bien bonito, donde nos la pasamos padre, salimos a comer juntos. O sea, no es eso. No vivimos para nosotros mismos, no existimos para nosotros. Por medio de Cristo, iglesia, hemos sido reconciliados con Dios, y tú y yo hemos sido adoptados como hijos. Ahora vivimos para ese Rey que nos rescató y hemos pasado a ser parte de la realeza. ¿Se acuerdan? Hemos sido adoptados por este Rey y ahora somos parte de la familia real. ¿Y eso qué tiene qué tiene que ver que nosotros seamos parte de la realeza? Hay algo bien importante, que como parte de la realeza también quiere decir que vivimos bajo el reinado de Dios, bajo el reinado de nuestro Rey. Ahora somos parte de ese reino. Iglesia, Cristo nos ha dado identidad. En Él somos y en Él pertenecemos. Todo eso vino Él a hacer en nosotros. Y fíjense algo hermoso. Hace rato cantábamos el Rey de amor. Algo hermoso es que vivimos bajo el reinado de un Rey bueno, de un Rey amoroso, un Rey misericordioso, que quiere extender su bondad no solamente sobre nosotros, no solamente bajo las personas que están bajo su reinado. Nuestro Rey bueno y amoroso quiere extender su bondad y su misericordia sobre el resto del mundo. Y eso tiene que cambiar nuestra mente, eso tiene que cambiar la forma en que pensamos, la forma en que vivimos. Iglesia, eso es el Evangelio. El anuncio de la buena noticia que Dios, nuestro Rey, quiere reconciliar con todo aquel que está separado de Él. Y saben, vemos el Evangelio, vemos a nuestro Rey, y hay que tener en cuenta que Él tomó la iniciativa. Él en Cristo cargó nuestro pecado. Él en Cristo murió por nosotros, firmó con su sangre el tratado de paz en la cruz. Nuestro Rey es un Rey que desea hacer llegar ese mensaje de paz a toda persona en este mundo, a las que nos rodean. Ese es el plan de reconciliación que Dios mismo creó. El domingo pasado Jorge nos explicó esto. ¿Sí me escuchó, verdad? Sí. El ofendido queriendo reconciliarse con el ofensor. Ese es nuestro Rey. En cualquier conflicto humano, iglesia, siempre esperamos que el ofensor sea quien arregla las cosas. O sea, tú me ofendiste, pues ven y pídeme disculpas. Y si creemos que no fuimos nosotros, es de no, ¿yo por qué? Pero así no es con el Evangelio. En el Evangelio sucede exactamente lo contrario. Aquel Rey a quien nosotros ofendimos, aquel Rey a quien la humanidad ha ofendido con nuestras transgresiones, el ofendido salió a buscar al ofensor. Dios sale a buscar a aquellos que nos rebelamos contra Él. Y sabes, ese es el plan de Dios, ese plan de redención. Un día nos alcanzó a ti y a mí. Un día nos alcanzó a ti y a mí. Piénsalo. Hace rato Irán oraba. ¿Dónde está Irán? No sé. Pero
Hiram oraba y nos animaba a pensar en la cruz. Nos animaba a meditar en nuestra reconciliación. Y eso es el mensaje de hoy. Eso es lo que hoy quiero transmitirles. Ese plan nos alcanzó un día a ti y a mí, y por eso estamos hoy aquí reunidos bajo su nombre. Por eso podemos alabar como Ches nos animó, pensando y sabiendo que Él está habitando en medio de nosotros. Y podemos cerrar nuestros ojos y pensarnos de manera íntima con Él, porque ese plan nos alcanzó. Y saben, ese plan que un día nos alcanzó a ti y a mí sigue en ejecución. No se ha acabado. Y eso es lo emocionante. Ese plan sigue en proceso, sigue en ejecución, todavía continúa. Y hay algo más, Padre, aún, que Dios quiere que tú y yo seamos parte de ese plan. No nada más nos alcanzó, no nada más quiere seguir salvando y alcanzando al ofensor. Dios quiere que tú y yo participemos de ello. ¡Qué privilegio! Iglesia, cuando comprendemos la reconciliación que hemos recibido por gracia de manera natural, de manera natural, así, sin forzar, de manera natural sale el fruto de querer anunciar esa misma reconciliación a aquellos que todavía no han sido reconciliados. Por eso de verdad me tocó mucho lo que Hiram oraba, porque es el corazón del mensaje de hoy. Pensemos en cómo fuimos alcanzados y pensemos en la gracia y en ese plan de reconciliación, y de manera natural el fruto que van a nacer de nuestros corazones es querer anunciar ese plan de reconciliación a aquellos que no han sido reconciliados. ¿Sí me explico? La semana pasada Jorge nos explicaba también esto, que Dios quiere hacer un ruego a través de nosotros como embajadores al resto de la humanidad. ¿Se acuerdan cuál es ese ruego? ¿No? Ok. No pusieron atención, El ruego de Dios es: reconcíliate con Dios. Reconcíliense con Dios. Dios mismo rogando a su ofensor, diciendo: reconcíliate con Dios. Iglesia, por favor, escúchenme bien. Somos llamados a ser representantes de Cristo en este mundo, y somos portavoces de ese plan de redención, de ese mensaje de paz que hace posible que la guerra termine. ¿Se acuerdan esta ilustración? De este sí se acuerdan, ¿verdad? De la guerra. Jorge nos hacía esta ilustración la semana pasada, pues, de cómo no enterar, o sea, nosotros como portadores y embajadores de Cristo, cómo no enterar a los combatientes que todavía se siguen dando de balazos allá afuera, que todavía siguen sufriendo en la guerra, pensando que esto continúa y que tiene que continuar. Iglesia, nosotros portamos el mensaje de paz, de que nuestro rey ya ganó la guerra y además anhela reconciliarse con el lado opuesto, anhela reconciliarse con cada uno de nosotros. ¿Pueden imaginar la relevancia que tiene esa tarea? No es algo simple, ¿verdad? No es cualquier cosa, iglesia. Y saben, no lo digo para que pensemos, o sea, tengamos como temor y miedo de esta responsabilidad, sino que lo veamos como un privilegio. Es un enorme privilegio que el Rey de amor nos permita a ti y a mí participar en su plan de reconciliación. Y precisamente porque es un privilegio tan grande,
es que tenemos que tomarlo con seriedad. Pero no es al revés. Primero es por gracia. Y por gracia, entonces es que tenemos el privilegio. No necesitamos portar este mensaje de paz para ser salvos. Es porque fuimos salvos que ahora nuestra alma anhela llevar ese mensaje a las demás personas. ¿Sí hace sentido? Y también el domingo pasado comenzamos a reflexionar y a tratar de contestar estas preguntas. ¿Por qué Dios nos ha puesto en donde estamos? Y te la vuelvo a hacer esta mañana. ¿Por qué Dios te puso donde estás? ¿Por qué Dios te puso en la familia donde estás? ¿Por qué Dios te dio esos hijos? ¿Por qué Dios te dio esa esposa, ese esposo, esos abuelos? ¿Por qué Dios te puso en ese trabajo? ¿Por qué Dios te puso en esa escuela? ¿Por qué Dios te puso en esa colonia? ¿Por qué Dios te puso con ese vecino odioso? ¿Por qué Dios te dio ese círculo de amistades? Y estoy seguro que cada uno de nosotros podríamos enlistar una serie de razones, buenas razones quizá, y además hasta piadosas, de por qué Dios nos puso ahí, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir que Dios me puso en esta familia, en mi familia, porque quiere que yo la provea y que yo los cuide y que los enseñe a caminar en los caminos de Dios. Y es una buena razón, sí es cierto. Podríamos decir, si tú eres jefe en tu empresa, podrías decir que tu responsabilidad es tratar a tus empleados como Cristo lo haría. Y es una buena razón, es cierto. Y podríamos decir que nuestra chamba en la colonia y con el vecino odioso es reflejar a Dios. Y también es bueno. Pero ¿saben qué? Hay un propósito mucho más grande que eso. Y eso es lo que hoy quiero transmitirles, iglesia. Hay un propósito mucho más grande que esos otros propósitos y esas razones que podríamos nombrar, que son buenas, que son nobles, que son piadosas. Los versículos que vamos a estudiar el día de hoy de verdad nos retan y nos revelan que detrás de cada lugar donde Dios nos ha puesto existe un propósito eterno, iglesia. Nosotros como parte del reino de Dios, como hijos del reino de Dios, podemos tener propósitos eternos, propósitos que trascienden de este mundo, pues. No nada más se trata de tratar bonito a la gente aquí. Se trata de poderles impactar y ayudar en su vida eterna. Así que, iglesia, ¿por qué Dios sigue llamando a las personas a reconciliación por medio de Cristo? Porque necesita, porque quiere usar a su pueblo. Quiere usar a su pueblo. Hay alguien allá afuera que necesita oír acerca de Dios, que necesita oír acerca de Cristo. Y para eso, iglesia, Dios nos quiere usar a ti y a mí como parte de su pueblo. Vamos a orar, ¿ok? Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por ser un Dios bueno, un Rey bueno. Padre, te cantábamos en la mañana con convicción de que tú eres un Dios bueno. Tú eres un Rey misericordioso, un Rey de amor. Y Señor, te pedimos que esta mañana, por favor, toques nuestros corazones, abre nuestros corazones, déjanos escuchar tu voz, Señor, y muéstranos lo que tú nos quieras hablar a cada uno en lo particular. Señor, muéstranos hacia dónde nos quieres llevar, Dios. Muéstranos cómo quieres enviarnos como iglesia, cómo nos quieres enviar en lo personal, Señor. Padre, gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que tú harás, Señor, y de verdad, Padre, te damos muchas gracias. Estamos
contentos de lo que tú hiciste en la mañana, de la manera en que nos hablas, de la manera en que tocas nuestros corazones y nos animas. Y Padre, te pedimos que continúes hablando a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, hoy vamos a estudiar Romanos 10, versículos 13 al 14, por si lo quieres ir preparando ahí. Pero primero déjame contarte rápido. Quiero contarte para que haga mayor sentido de dónde vienen estos versículos, ¿no? De dónde venimos para llegar a estos versículos de Romanos 10, 13 y 14. El apóstol Pablo, que escribió Romanos, él viene de expresar algo muy personal. Un capítulo antes, él abre su corazón y nos deja ver el dolor que él estaba sintiendo por su propio pueblo, por el pueblo de Israel, ¿no? De donde él era. Y escucha cómo comienza el capítulo 9. Creo que con solo escuchar este versículo podemos entender lo que Pablo estaba sintiendo. Dice así, versículo 1 y 2. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Y escucha esto: de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué se sentía Pablo así con respecto a su pueblo? Escuchen, el pueblo de Israel era el pueblo donde venía Pablo, ¿no? Donde él nació. Y el pueblo de Israel, todos sabemos que era un pueblo con mucha historia con Dios. El pueblo de Israel tenía mucho que contar. Para empezar, pues fueron escogidos por Dios. Que ellos tenían las promesas de Dios. O sea, Dios en su momento les fue haciendo promesas a través de este pueblo que Dios decidió usar. Tenían las escrituras. A ellos les fue entregadas las escrituras. Y no solo las tenían ahí, sino tenían personas que tenían mucho conocimiento acerca de las escrituras. Y con eso se fueron creando de tradiciones. Y total, o sea, era un pueblo lleno de historia con Dios. Pero ¿saben? Pablo se está lamentando aquí, tiene gran tristeza y continuo dolor, porque a pesar de todo eso, el pueblo de Israel había rechazado a Jesús como su Señor. No todos, pero muchas personas en el pueblo de Israel habían rechazado a Jesús como Salvador. Y eso es lo que lleva a Pablo a escribir, a elaborar estos versos. Y Pablo expresa su dolor en el capítulo 9 y luego vamos a llegar al capítulo 10, donde Pablo escribe algo muy importante. Iglesia, si tener historia, pensando en el pueblo de Israel, no fue suficiente, si tener el conocimiento acerca de las escrituras no era suficiente, si tener todas esas tradiciones y todo eso que ellos hacían no fue suficiente, entonces, dice Pablo, ¿cómo llega una persona a ser salva? ¿Cómo se llega a salvación? Y la respuesta a la que Pablo llega en Romanos 10 es por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la manera en que puedes llegar a ser salvo. Y ahí es donde llegamos a Romanos 10, versículos 13 al 14. Y ahora sí, acompáñame a leerlo. Dice así, vamos a leer los dos. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Fíjense, aquí hay 3 puntos que nos muestran el corazón de Dios hacia las personas que aún no le conocen, y también nos muestra el papel, el rol que nosotros tenemos en el plan de reconciliación que Dios tiene. Y vamos a ir desglosando esos puntos, ¿ok? En primer lugar,
Punto número 1 es versículo 13. Dios quiere salvar a todo aquel que invoque a Jesús como su Señor. Y fíjense, este versículo está padre porque Pablo venía hablando de Israel. Pablo venía hablando del pueblo de Israel, pero aquí hay un giro asombroso. No sé si ya lo vieron. Pablo escribe porque todo aquel, no está hablando del pueblo de Israel nada más. ¿Lo pueden ver? No es una invitación exclusiva, familia. No era nada más para la élite espiritual de Israel, no, porque Dios los escogió a ellos, ni para un grupo privilegiado de unos cuantos. Dios está abriendo la puerta de par en par. Es como si Dios estuviera abriendo la puerta de par en par, diciendo para todo aquel que venga a Cristo es bien recibido. Iglesia, una vez más, eso es el evangelio. La salvación no se trata de tener un pasado exitoso, pasado rimbombante, pues. No se trata de haber tenido un legado o algo que otros te heredaron, ¿no? Tampoco es acerca de cuánto sabes tú de Dios o cuánto sabes de la Biblia. Eso no tiene nada que ver con tu salvación. Y mucho menos se trata de nuestras obras. Se trata de Cristo, iglesia. Nuestra salvación se trata de Cristo. La salvación es para todo aquel que invoque su nombre. La Biblia lo dice y lo dice muy claro. Y cuando la Biblia dice algo, lo dice en serio. No hay vuelta de hoja, no hay letras chiquitas. Es para todo aquel, no solo para unos cuantos. Aunque a veces en nuestra cabeza, si somos honestos, nos cuesta trabajo creerlo. O sea, esta invitación es tanto para el que trata de ser moralmente correcto y pareciera que sí lo es, como para el que de plano no hace ni el mínimo esfuerzo, ¿no? Y nada le importa en esta vida, y lo vemos, claro. Es tanto para el que creció escuchando la Biblia, como para el que nunca en su vida ha abierto una Biblia, pues. Y saben, es tanto para las personas que amamos y que guardamos en nuestros corazones, como para aquellas personas que, siendo honestos, no nos caen tan bien que digamos, pues. Y por eso a veces nos cuesta trabajo creerlo en nuestras cabezas. Pero tenemos que creerlo en nuestros corazones. La Biblia es clara y el evangelio es para todo aquel. El ser salvos, iglesia, no está en la persona que atiende a la invitación, sino en el Salvador del que viene la invitación. ¿Sí hace sentido esto? Se los leo una vez más. El ser salvos no está en la persona que atiende a la invitación, sino en el Salvador del que viene la invitación. Iglesia, el camino a la salvación no es nada que provenga de nosotros. No tenemos nada que aportar a nuestra salvación. No es nuestra bonita iglesia, no es porque venimos a Central Gracia, no son las tradiciones, no es que vivimos una vida moralmente más o menos correcta. Es la persona y la obra de Jesús. Es Cristo quien lo ha hecho posible. Cristo ha hecho posible nuestra salvación y nada más. Él es quien abrió el camino para reconciliación. Y acuérdense de esto. Y de veras, abran sus corazones y pídanle a Dios que nos muestre esto de la reconciliación. En serio, desde que Irán lo oró, creo que es algo que Dios quiere enfatizar el día de hoy para nosotros. Él es quien abrió el camino para reconciliación con Dios, al haber cargado voluntariamente nuestras culpas, nuestros pecados. Iglesia, Él recibió el castigo
que tú y yo nos merecíamos. Él murió en la cruz en nuestro lugar. Y lo bueno, la gran noticia es que no se quedó ahí. Él resucitó y Él fue exaltado y Él está con Dios. Y Él es Dios. Cristo hoy nos ofrece salvación a todo aquel que le invoque. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué significa invocar el nombre de Jesús? Bien, invocar no es repetir una serie de palabras, ¿ok? No es una fórmula mágica, abracadabra, todas esas cosas, ¿no? Es reconocer a Jesús como Señor. Es declararlo como nuestro Rey. Hoy en la mañana le cantábamos una y otra vez que es nuestro Rey, el Rey de amor. Eso es invocar a Jesús. Reconocerlo como nuestro Rey. Y no solo eso, sino si lo estamos reconociendo como nuestro Rey, es someternos bajo su reinado. Eso es declarar a Jesús. Es invocar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Rey. No solamente recibirle como Salvador, sino también rendirnos a Él y rendirnos a su autoridad, como nuestra máxima autoridad, como nuestro Señor. Iglesia, pensemos por un momento en nuestra historia. En serio, y si quieres cerrar los ojos puedes hacerlo, ¿no? Pensemos en nuestra historia, de veras, hagamos una pausa aquí. Un día tú y yo estábamos también alejados de Dios. Y sabes, también necesitábamos reconciliación y necesitábamos gracia. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos reconcilió con Él. Iglesia, nosotros éramos el ofensor. Y el ofendido tomó la iniciativa para reconciliarse con nosotros. Piénsalo. Iglesia, esto, de verdad, esto debe maravillarnos y llenarnos de asombro. Imaginen a Dios, el ofendido, saliendo a nuestra búsqueda. Esto de verdad debe maravillarnos, debe llenar nuestros corazones de gratitud. Debe desbordar nuestros corazones de asombro, de alabanza, de adoración. Y si eso no está pasando en este momento, si en este momento, el día de hoy, en esta mañana, no sientes así tu corazón, cuando piensas en tu salvación, cuando piensas en Cristo, cuando piensas que Dios nos dio a Cristo para poderte alcanzar, para que pudieras ser parte de esta historia de reconciliación, iglesia, pidámosle a Dios que nos muestre el costo de su salvación, el costo de ese plan de reconciliación. Estábamos alejados y nos reconcilió. Necesitábamos gracia, necesitábamos perdón, necesitábamos reconciliación. Y lo hizo en Cristo. Dios usó a alguien. Iglesia, sigue pensando en tu historia y piensa, ¿a quién usó Dios para poderte alcanzar? Y a lo mejor tú tuviste una persona que te habló de Cristo, pero alguien más tuvo que haber alcanzado a esa persona para que pudiera conocer a Cristo y un día llegar contigo y te compartiera de Cristo. Y así hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. Y sabes, desde el inicio tú estabas en su mente, tú estabas en su corazón. Todo eso es parte del plan de Dios. Y si no nos estamos maravillando en este momento, pidámosle a Dios que nos muestre el costo de esa salvación, de ese plan de reconciliación. Iglesia, Dios usó a alguien para que pudiéramos escuchar el Evangelio. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Y ese punto es, nadie puede creer en el Cristo
que nunca ha oído. Y aquí vamos a empezar una secuencia lógica, ahorita lo vamos viendo. Dice el versículo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? Para invocar a Cristo, iglesia, hay que creer en Cristo. Para invocar a Cristo, para rendirte bajo su reinado, para rendirte a su señorío, para pedirle que sea nuestro rey, primero hay que creer en Cristo. Y para creer en Cristo hay que oír acerca de Él. Invocar a Cristo no es algo que ocurre por tradición, ¿sale? O sea, no es como... No, mejor no me voy a meter en temas de fútbol. Bueno, sí lo voy a decir. Mi mamá era súper chivista, así, mal plan. Y bueno, toda mi familia, no, Martín, por favor. Pero, ¿saben? A mí me caía re gordo, porque todo el mundo en mi familia decía, no, Chivas, y así, súper locos por las Chivas. Y yo, ¿por qué o sea, ni siquiera ven el fútbol, pero nomás porque mi mamá y mi abuela eran chivistas, todo el mundo se creía chivista. Cristo no es así. Y rendirnos bajo la autoridad de Cristo no se hereda. O sea, no es por herencia. No es porque mis abuelos y mis padres eran cristianos. No es porque tengo un tío que es pastor. No es porque soy amigo de George. ¿Vale? y ciertamente tampoco estamos bajo su señorío. Nada más porque tenemos amigos cristianos o porque de alguna manera vives cercano a un entorno cristiano. Ojo aquí, vivir en un entorno cristiano no te hace ser cristiano y vivir bajo el reinado de Dios. Podríamos, iglesia, en serio, podríamos estar asistiendo todos los domingos a la iglesia, fielmente a todas las reuniones, y si no abrimos nuestro corazón para oír a Dios, para oír su voz, para oírle hablándonos a nuestros corazones, podríamos estar invocando algo más que no es Cristo. Invocamos al Señor depositando nuestra fe en Él, creyendo en Él, y creemos en Él cuando oímos de Él. Y eso es precisamente el problema que muchas personas en el pueblo de Israel tuvieron. Y por eso Pablo se dolía y se lamentaba. Porque muchos del pueblo de Israel tuvieron historia, tuvieron mucha historia con Dios, cercana a Dios, tuvieron mucha información, tuvieron las escrituras, tuvieron conocimiento, tradiciones y de todo, pero nada de eso podía salvarlos. Nada de eso los salvó. Necesitaban abrir sus oídos al evangelio. ¿Y qué creen? No quisieron oír. Ahí mismo en Romanos 10, versículo 17 dice así: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Iglesia, nosotros escuchamos ya el evangelio de reconciliación algún día, tú y yo, y por gracia de Dios, Dios abrió nuestros oídos y pudimos escuchar su palabra, y por su palabra que entró a nuestros corazones pudimos creer y pudimos tener fe en Jesús como nuestro Señor. Y ahora vivimos, gracias a Dios, vivimos bajo su reinado. Pero por favor, de verdad, detengámonos un momento aquí a pensar en el peso de estas preguntas que Pablo está haciendo. O sea, ¿cómo creerá una persona en Cristo si nunca escucha acerca de Él? ¿Cómo invocará?
Perdón, iglesia. ¿Cómo invocará a Jesús? Como su Señor si nunca han oído el Evangelio. Iglesia, no son solo preguntas retóricas. Son preguntas. Gracias, Adi. Son preguntas que nos confrontan en una realidad alarmante. Y perdón que no me pude contener. Pero es alarmante, es una realidad alarmante, iglesia. Que personas que convivimos, personas a las que amamos, personas a nuestro alrededor, siguen viviendo en guerra con Dios. Hay muchas personas en los lugares donde Dios nos ha puesto que necesitan desesperadamente escuchar acerca de Él. Necesitan desesperadamente ser reconciliadas con Dios a través de Cristo. Y recuerda, Dios te ha puesto en donde estás porque alguien necesita oír de Cristo. Grábatelo en tu corazón. No callemos la asombrosa gracia que hemos recibido, por favor. No callemos la gloria de nuestro Rey. Porque iglesia, cuando no comprendemos la gracia que hemos recibido, tampoco entendemos la urgencia de compartirla. Te los voy a volver a leer. Cuando no comprendemos la gracia que hemos recibido, tampoco entendemos la urgencia que tenemos de compartirla. Y por eso las preguntas de Pablo no terminan aquí y todavía hace una pregunta más. Dice Pablo, si nadie puede creer en el Cristo del que nunca ha oído, entonces, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y ahí es donde tú y yo entramos al juego, ¿no? Amigos, Dios nos ha puesto donde estamos para que otros puedan oír de Cristo. Convéncete de esto, por favor. Dios te ha puesto donde estás porque alguien necesita escuchar de Cristo hoy. Cuando escuchamos la palabra predicar, a veces tendemos a pensar que eso es lo que se hace allá desde el púlpito, ¿no? Eso es lo que hace allá enfrente George. Pensamos que es la chamba del pastor, la chamba de algunos líderes, apóstoles y maestros, pero ¿saben? No va por ahí. No, predicar no es lo que sucede después de la alabanza los domingos. El verdadero significado de esta palabra se refiere a ser un heraldo, o sea, el portador de un mensaje. Se refiere a pregonar, se refiere a proclamar y a anunciar las buenas nuevas, anunciar el tratado de paz que Jesús firmó en la cruz. Muchas veces para las personas que tú tienes a tu alrededor, nadie más tendrá la oportunidad de hablarles de Cristo de la manera en que solo tú puedes hacerlo. Piensa en esto, por favor. No lo dejes para después. No lo dejes para alguien más. Muchas personas, nadie más tendrá la oportunidad de hablarles de Cristo, de verdad. O por lo menos nadie lo va a poder hacer como tú podrías hacerlo. Dios te ha colocado en esos lugares donde ningún pastor, ningún predicador famoso, ni ningún misionero va a tener acceso cotidiano. ¿Sale?
Piénsalo, o sea, no va a llegar ningún misionero a tu trabajo para decir que trae noticias del evangelio. Nadie va a llegar tocando la puerta a tu casa pidiéndote permiso de predicar a la familia. Dios te ha colocado ahí porque tú tienes acceso cotidiano en ese lugar. Tú sí. Tú conoces a esas personas, y algunas veces las conoces a un nivel más íntimo. Conoces sus luchas, conoces sus miedos, conoces sus preguntas. Por algo te puso Dios ahí. Tú tienes una relación con ellos. A veces quizá la relación no es tan cercana, pero te topas con ellos todos los días. Dios en su soberanía, iglesia, Dios en su soberanía te colocó justo donde estás. Ese trabajo que a lo mejor ni nos gusta tanto, ahí estamos por una razón. En esa colonia, con esa familia. Y sabes, esas personas, no todos estarán dispuestos a escuchar lo que se les anuncia desde un púlpito. No sé si te ha pasado alguna vez que pensamos que, no hombre, la solución es de lo voy a llevar a la iglesia. Lo voy a llevar a la iglesia y Dios lo va a tocar. Y a veces los traemos a la iglesia y pues sí, les gustó todo y así, pero no regresan. Y no hubo un cambio en su vida. Es porque muchas veces sus corazones no están dispuestos a escuchar lo que se les predica desde un púlpito. Pero muy probablemente te van a escuchar a ti, porque tú eres más cercano. Escucharán cómo Cristo te reconcilió. Y no estoy hablando de testimonios así como impactantes. ¿Cómo Cristo te reconcilió? ¿Cómo Cristo te restauró? ¿Cómo el ofendido te buscó a su ofensor? Así que, ¿por qué Dios nos ha puesto donde estamos? Porque hay alguien que necesita escuchar de Cristo hoy. En resumen, iglesia, para comenzar a cerrar con este mensaje, Romanos nos ha mostrado estas tres verdades, muy sencillas, pero sumamente importantes. Punto número 1. Dios quiere salvar a todo aquel que invoque a Jesús como su Señor. 2. Nadie puede creer en el Cristo del que nunca han oído. Y 3, donde tú y yo entramos ahí a escena, Dios nos ha puesto donde estamos porque hoy otros necesitan escuchar de Cristo. Iglesia, recordemos que el plan de reconciliación de Dios para la humanidad todavía está en marcha. No se acabó cuando te alcanzó a ti, ni se acabó hace 2000 años más. Sigue en marcha. Cristo sigue siendo el camino por el cual podemos ser salvos, por el cual la gente puede ser salva, por el cual Cristo está alcanzando al ofensor, por el cual Cristo está alcanzando al perdido. Dios sigue buscando a los que viven lejos de Él para reconciliarlos consigo, para traerles paz y para restaurarles. Y nosotros somos parte del plan de reconciliación. Iglesia, todavía hay personas cargando culpas. Hay personas cargando vergüenza. Hay personas que todos los días luchan con un pecado, que todos los días viven atados a sus pecados, desesperanzados porque creen que no hay absolutamente nada que les pueda traer paz. Y están buscando por aquí, están buscando por allá. Y el único que puede traerles reconciliación, salvación, libertad es Cristo. Piensa una vez más en tu propia historia con Dios, por favor. Sé que se los he dicho muchas veces. Piénsalo una vez más. Alguien te habló de Cristo, ¿verdad?
alguien te compartió el evangelio, alguien fue usado por Dios para que oyeras de Cristo, para que pudieras acercarte a Jesús, para que pudieras creerte y entonces pudieras rendirte bajo su autoridad. Quizá un amigo, quizá un familiar, quizá fue una persona que hoy ya ni ves, una persona que ni siquiera sabe el impacto que tuvo en ti de manera eterna. Pero independientemente de eso, lo que tenemos que guardar en nuestro corazón el día de hoy es que ahora Dios nos ha puesto en la vida de otros. Así como Dios puso a alguien en tu vida hace no sé cuántos años, hoy Dios te ha puesto en la vida de otros. No es por accidente ni es por casualidad. Te puso ahí porque hay personas que necesitan oír acerca de Cristo. Nuestro Rey sigue llamando a los suyos para que vivan bajo su reinado. Nuestro Rey de amor quiere a toda persona bajo su reinado. Y no porque le guste ser el rey autoritario, sino porque les quiere bendecir bajo su gracia. En Cristo la guerra terminó. La guerra terminó en la cruz. Y todavía hay personas que necesitan escuchar esa noticia de paz. La semana pasada, iglesia, Jorge les dejó tarea. Bueno, a mí también, a todos, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esta tarea o no? Hace rato interrogué a 2 que 3 y nadie se acordaba, Pero bueno, la tarea es esta, y hasta se las traje en la presentación. Sigamos orando. La tarea va a ser la misma esta semana y le vamos a agregar un poquito más, por si de castigo. Sigamos orando por esto. Pidámosle a Dios amor por quienes no conocen a Cristo. Pidámosle por oportunidades para hablar acerca de Él. Pidámosle sabiduría para reconocer esas oportunidades que Dios nos da. Y por último, pidámosle coraje para aprovechar esas oportunidades cuando lleguen. Y además, hazte una pregunta durante toda la semana. Esta es la siguiente tarea. ¿Quién es esa persona que Dios ha puesto cerca de mí para que oiga acerca de Cristo? Te animo a que lo empieces a pensar desde este momento. ¿Quién es esa persona? Y te voy a decir algo, no pienses en toda tu lista de contactos, ¿sale? No saques tu celular y empieces a ver tus 300 contactos o más. Piensa en una sola persona. Pídele a Dios que te muestre una sola persona de todos tus conocidos que necesita escuchar acerca de Cristo hoy. Por esa persona. Ama a esa persona. Pídele a Dios oportunidades para amar a esa persona. Pídele a Dios oportunidades para compartirle y sabiduría para hacerlo cuando llegue el momento. Y por favor, si Dios te provee de esa oportunidad, déjanos saber. Queremos celebrar contigo cuando Dios te dé esa oportunidad. Queremos celebrar la gracia de Dios cuando Dios te abra esa puerta. ¿Te animas con la tarea? ¿Sí? ¿Sí le van a entrar? ¿Y sí se van a acordar de la tarea esta vez? Tómenle foto si quieren. Y ya para terminar, iglesia, iglesia de amigos, si hoy estás aquí y aún no has invocado a Jesús como tu Señor, te animo a escuchar nuevamente las palabras con las que comenzamos el texto de hoy, con lo que comenzamos a estudiar hoy. Una vez más, dice así: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, dice la palabra de Dios. No importa ni tu pasado, ni cuántas veces has fallado, ni qué tan lejos has vivido de Dios.
todo aquel. La invitación está abierta. Las puertas están abiertas. Jesús ya hizo todo lo necesario para reconciliarnos con Dios. Vivió la vida que ni tú ni yo podíamos vivir y murió la muerte que tú y yo merecíamos. Resucitó para vencer el pecado, para vencer la muerte, y hoy vive reinando. Y por medio de su palabra, hoy te hace este ruego: reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Si tú estás aquí hoy y esto está agitando tu corazón, no esperes más. Responde a la invitación. Invoca. Responde la invitación. Invoca a Jesús como tu Señor. Ríndete a Él, reconócelo como tu Rey, ponte bajo su reinado y sé reconciliado. La palabra de Dios no miente. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Iglesia, por favor, recuérdalo. Alguien necesita escuchar de Cristo y por eso Dios te puso ahí. Amén. ¿Oramos?